Hola, mi nombre es Valentina Silveira, yo soy docente de la Unidad Académica de Neonatología del Hospital de Clínicas y juntos vamos ahora a compartir el teórico de asistencia inicial del recién nacido de término. El objetivo de esta clase es describir los pasos de la recepción del recién nacido a término, identificar los signos de un recién nacido sano, conocer los procedimientos de evaluación y cuidado inicial, comprender la importancia del cuidado centrado en la familia. Cuando alcancemos estos objetivos vamos a poder brindar las condiciones óptimas para la adaptación inmediata a la vida extrauterina, que es uno de los pilares principales de nuestra especialidad. La atención inmediata del recién nacido se define como asistir en forma adecuada e individualizada a la transición de la vida fetal a la neonatal. Eso se da en el segundo momento del parto, que es cuando se produce el nacimiento del recién nacido, y habitualmente nosotros los neonatólogos o el personal asistencial que esté en el momento del nacimiento se ocupa de la recepción de ese recién nacido con lo que vamos a ver ahora, que son los pasos y las consideraciones a seguir. La asistencia inicial tiene como objetivo brindar las condiciones óptimas para la adaptación a la vida extrauterina y eso implica identificar y resolver las situaciones de emergencia que ponen en peligro la vida del recién nacido y capacitar en atención inmediata al recién nacido a profesionales de la salud para poder disminuir la morbimortalidad de este grupo etario. Tenemos que saber que el 90% de los nacimientos se produce en una situación normal y el 10% presenta problemas al momento de adaptarse al ambiente extrauterino. Esto en primera instancia parece en un grupo pequeño de recién nacidos, pero sin embargo es 1 de cada 10 que requiere algún mínimo cuidado especializado. En el sentido de especializado me refiero a que tiene que ser brindado por personal de salud. En la sala de partos, la actuación de todo personal tiene como objetivo lograr que toda parturienta tenga un recién nacido saludable y con el máximo potencial de crecimiento y desarrollo para el futuro. Esto implica que nosotros tengamos conductas que protejan este aspecto del recién nacido y de su familia. No todos los recién nacidos son iguales ni están en las mismas condiciones. Y por lo tanto la conducta a seguir debe ser individualizada de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los recién nacidos. Para eso, la antelación es un pilar fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nos vamos a enfrentar a un nacimiento es importante conocer los aspectos básicos del embarazo, cómo fue el crecimiento y la salud a lo largo del embarazo de ese feto y de esa madre. Es importante conocer los antecedentes maternos y los del embarazo. Si podemos participar de alguna consulta prenatal, también es un evento importante, no solo para brindarle seguridad a la familia, sino también para acercarnos a la historia de ese recién nacido. Una de las herramientas que tenemos, por suerte, y muy fundamentales en Uruguay, que además es obligatoria, es el sistema informático perinatal, que tiene una historia clínica perinatal, que es lo que le llaman el carnet de la embarazada, que tiene objetivos específicos. Uno es el seguimiento del cumplimiento de las normas y derechos de la madre y del recién nacido, la prevención primaria y secundaria de la enfermedad materna, la reducción de la mortalidad materna, la disminución de las infecciones de transmisión vertical, la disminución de los trastornos en la duración del embarazo y del tamaño fetal, la prevención y diagnóstico de complicaciones del neonato, la vigilancia epidemiológica, la gerenciamiento, calidad de la atención. ¿Esto cómo se logra? Bueno, se logra de la siguiente manera. Si ustedes miran el carnet, pueden observar que tiene remarcos más oscuros que van dividiendo en sectores la historia clínica perinatal, de tal manera que uno la pueda leer de forma ordenada sin olvidar ninguno de los aspectos que hacen a la salud del binomio. La primera parte es la ficha patronímica, se continúa con antecedentes del embarazo actual, las cosas del embarazo propiamente dicho, cómo lo cursó, complicaciones que tienen que ver con consumo de drogas, anemia, enfermedad de transmisión vertical, aspectos que tienen que ver con los controles del embarazo, el nacimiento, las condiciones previas al nacimiento, si hubo o no alguna internación, si se recibieron corticoides antenatales,
el parto y trabajo de parto, el nacimiento del recién nacido y las condiciones al alta. Condiciones iniciales. Previo al nacimiento es importante comunicarnos con la familia, con el equipo obstétrico y poder hablar entre el equipo asistencial que va a asistir a este bebé y a esta mamá. La presentación del pediatra o el neonatólogo previamente al nacimiento con la familia es un aspecto fundamental y explicar las etapas de la transición del recién nacido y los procedimientos que vamos a realizar en el momento del nacimiento. Se recomienda que el lugar de la asistencia del neonato sea junto a su familia o próximo a esta. Verificar que el ambiente en la sala del nacer tenga la iluminación adecuada, el acondicionamiento térmico, acústico, la existencia de equipamiento y material necesarios para la asistencia de ese recién nacido y una temperatura ambiente que tiene que ser entre 26 y 28 grados. Los nacimientos que son hospitalizados o institucionalizados tienen como objetivo disminuir la morbimortalidad materno-fetal y del recién nacido y es un aspecto de mucha importancia. Realizar la ligadura oportuna del cordón al momento del nacimiento es una de las recomendaciones que vamos a ver ahora más importantes porque tienen efectos sobre la mortalidad y no se recomienda realizar de forma rutinaria procedimientos invasivos como el pasaje de sondas y orogástricas o rectales, la aspiración nasofaringea, etc. Esto es una sala de nacer del Hospital de Clínicas donde vemos que se suman las condiciones que acabamos de describir. Está la cama de la madre, que se transforma en una cama de partos, los elementos para la monitorización fetal y asegurar el bienestar del feto durante el trabajo de parto, la termocuna para la recepción del recién nacido una vez que se produzca la ligadura oportuna de cordón y el contacto con la mamá, que nos permiten eventualmente realizar maniobras de reanimación si fuera necesario, y un ambiente que es cálido, luminoso, con luz natural y eventualmente si es de noche, luces buenas de forma artificial y una cuna para luego poner el recién nacido y que pase las primeras horas en esta sala junto a su familia antes de pasar a la sala de alojamiento conjunto. También pueden observar elementos que tienen que ver con el trabajo de parto según los deseos maternos, como son las pelotas, que a veces ayudan en la dilatación, barras para que la madre pueda agarrarse, el jacuzzi para disminuir el dolor, el banco en el caso de que se quiera hacer un parto sentado, y otros elementos que favorecen el confort de la familia durante esta etapa. Es importante que nosotros conozcamos la fisiología normal del feto y del neonato. No es el objetivo de esta clase hablar de eso específicamente, pero hay cosas que tenemos que saber, que existen en la vida fetal y que en el momento del nacimiento van a cambiar. Un aspecto importante es que el feto está en una situación que podríamos llamar de hipoxia debido a que la concentración de oxígeno en la sangre es menor, porque bueno, la fisiología fetal así lo requiere, y eso determina algunas condiciones semiológicas que las vamos a observar en el momento del nacimiento. Los fetos tienen una frecuencia cardíaca entre 120 y 160 latidos por minuto, una presión parcial de oxígeno de 20 milímetros de mercurio, que es más baja obviamente que en la vida neonatal y a lo largo de la vida del adulto, una respiración que puede ser regular, y hay elementos que son patológicos en la vida fetal y hay que detectarlos si se suceden, que son la hipoxia isquemia, que tiene síntomas como bradicardia, acidosis metabólica, redistribución de flujo sanguíneo e hipotonía. El neonato tiene características propias que son vinculadas a la normoxia, es decir, tienen una presión parcial de oxígeno de 60 o más, una frecuencia cardíaca de 100 a 160, una respiración regular con un llanto, y efectos de hipoxia e isquemia en el neonato están dados por bradicardia, apnea, mantenimiento de la cianosis e hipotonía. Como ustedes vieron en el teórico de adaptación a la vida extrauterina, estas condiciones de la fisiología fetal hacen que los bebés tengan algunas características en el momento del nacer, como por ejemplo que sean de color azulado. O sea, la cianosis al momento del nacimiento no es un evento patológico, sino que refleja cómo es la fisiología fetal. Mientras ese
fenómenos a medida que van pasando los minutos, una vez que se produce el nacimiento, vayan cambiando de color y el bebé va volviéndose cada vez más rosado, significa que se está adaptando a la vida extrauterina. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar. Es un proceso fisiológico que como tal tiene diferentes etapas y que transcurre en un tiempo determinado y nosotros tenemos que conocer cuál es la fisiología de la transición para poder respetar ese fenómeno y no actuar apuradamente y producir iatrogenia en ese recién nacido. Hablando específicamente de cómo va cambiando la saturación del recién nacido a lo largo de los primeros minutos de vida, capaz que esto ya lo abordaron en el teórico de adaptación a la vida extrauterina, pero esta diapositiva refleja con un gradiente de color de rosado a azul a saturaciones más bajas, vemos clínicamente una cianosis y a medida que se va produciendo el aumento de la saturación, el bebé se va poniendo cada vez más rosado. Este fenómeno tarda aproximadamente 10 minutos en suceder. Entonces, es bastante 10 minutos en un nacimiento y lo que uno tiene que observar no es que el bebé se ponga rosado instantáneamente, sino que es un proceso que cada vez va aumentando la superficie que uno observa de color rosado y va disminuyendo la superficie que uno observa de color azul o cianótico que va a persistir a veces en las extremidades del bebito que se denomina acrocianosis y que es lo último que el bebé recolorea. Ustedes miran este recién nacido, como pueden observar, se ven las manos siguen azules, que están acá, y los piecitos y la parte inferior también, mientras que la cabeza y los labios, etcétera, ya están un poco más rosados. La adaptación normal a la vida extrauterina implica el inicio espontáneo de la respiración. Y eso es un fenómeno que nosotros tenemos que observar. Es importante observar que el bebé respira espontáneamente. La ligadura de cordón luego del nacimiento mejora la transición a la vía extrauterina. Y luego de la ligadura oportuna, luego del inicio de la respiración, también mejora. Es importante observar que se establezca la respiración espontánea para luego producir una ligadura de cordón en el momento adecuado, que ahora vamos a ver cuál es el momento más adecuado de ligar el cordón. Es importante evitar maniobras innecesarias que puedan producir efectos indeseables y que forman parte crucial de la asistencia del recién nacido. ¿Por qué decimos esto? Porque antes la ligadura oportuna o la ligadura de cordón era muy precoz. Después se vio que existía un beneficio y se había establecido un tiempo determinado, no sé, 30 segundos, 60 segundos, eso lo van a leer, pero sin embargo no es así. El cordón tiene un momento ideal para ligarlo, que todavía está en discusión, pero sin embargo ahora lo más aceptado es que no está ligado a un tiempo determinado, sino a un proceso fisiológico, que es la transfusión placenta-neonato. Una vez que se produce la transfusión placenta-neonato, van a ver que el cordón cambia sus características fisiológicas. Se vuelve blanco, sin pulso, queda exangüe. Y el bebé habitualmente cuando eso se sucede ya está rosado, ya está llorando y estableció su respiración espontánea. Y ese momento, que es cuando termina la transfusión placenta-neonato, es el momento adecuado de ligar al cordón. Y eso depende de la fisiología de la placenta y de la adaptación del recién nacido. Y habitualmente no tiene nada que ver con un tiempo determinado. Ese tiempo puede ser 1 minuto, pueden ser 10 minutos. Nosotros hemos tenido la experiencia de poder filmar esos muchos nacimientos y hemos visto que el tiempo en que tarda la fisiología del cordón y de la placenta en terminar la transfusión depende de cada recién nacido y no es un tiempo específico que uno pueda definir como adecuado. En este hospital, este trabajo que tiene que ver con la transfusión placenta-neonato empezó hace años con la escuela de Caldeiro Barcia, donde en su tesis habla de la fuerte compresión que las primeras contracciones de alumbramiento producen sobre la placenta, impulsa sangre hacia el niño. Es por lo tanto conveniente no pinzar el cordón inmediatamente al nacimiento.
Este trabajo es de 1949 y sin embargo, recién hace pocos años se estableció la conducta de la ligadura oportuna o fisiológica del cordón. Hasta hace poco tiempo la ligadura era precoz con un montón de justificaciones que tenían que ver con la salud de la madre, etc. Y sin embargo, este conocimiento en nuestra maternidad y en nuestro hospital estaba hace tiempo y en el 2010 se empezó a hacer acá de manera regular la ligadura oportuna de cordón, pero a nivel mundial hace poquito tiempo se empezó a hacer de forma rutinaria y ya forma parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Acá se muestran algunos resultados donde podemos ver desde el 2010 al 2017 cómo fue aumentando los pacientes que tienen ligadura oportuna de cordón. Si ustedes ven, delay clamping es la ligadura oportuna. En el 2010 eran la mitad de los niños aproximadamente y en el 2017 eran casi el 90% de los recién nacidos. Hoy en día la ligadura oportuna en nuestra maternidad alcanza el 96% de los recién nacidos, incluidos los de término y los prematuros. Acá podemos ver algunas cosas que hablan de las características del cordón. Si ustedes ven, este cordón está grueso, turgente. Este recién nacido todavía persiste con algunos cianosis a nivel de los miembros inferiores, en las manos, ¿no? Y el cordón está funcionando, es decir, está ingurgitado de sangre. Acá se está sucediendo transfusión placentaria de sangre desde la placenta al feto. Y ven que este recién nacido nosotros lo colocamos sobre una mesita de recepción que va en el perineo de la mamá y permitimos o favorecemos este tiempo mientras observamos al recién nacido y observamos el inicio de la respiración, observamos cómo va cambiando de color sin hacer intervenciones. O sea, no vamos tocando ni lo estimulamos ni hacemos nada. En realidad, los niños que nacen bien y son vigorosos no requieren maniobras de reanimación y la estimulación es una maniobra de reanimación. Si uno conoce el proceso fisiológico de adaptación a la vía extrauterina, es decir, cuándo es que un bebé empieza a respirar, cuánto tarda un bebé en llorar. Habitualmente los bebés tardan en empezar la respiración, a veces tardan algunos segundos, 16 segundos, que es bastante en un nacimiento cuando uno está ahí como ansioso esperando de que nazca el niño y que se adapte. Y nosotros de alguna manera tenemos que observar que empiece la respiración, que empieza con movimientos que son más sutiles y después son más pronunciados, y una vez que el bebé respira, después recién habitualmente empieza a llorar. Y eso tarda varios segundos. Acá podemos ver a los 3 minutos que el bebé sigue todavía con el cordón, pero ya es un cordón más blanco, es un cordón más fino, y sí podemos observar cómo el bebé ya tiene otro color, ¿no? Está mucho más rosado, está tranquilo, persiste todavía tal vez acá un poco de acrocianosis, pero en realidad la coloración del niño ya es otra, ¿sí? Y el cordón está mucho más blanquecino. ¿Qué quiere decir esto? Que está terminando la transfusión placenta-neonato. Acá podemos ver cómo, según diferentes trabajos, estudiaron la saturación de los recién nacidos luego del nacimiento, varios autores australianos, Mariani, que es argentino, y los holandeses. Y bueno, lo que pudieron observar es que cuando saturan a los recién nacidos, pero recién logran a los 2 minutos tener un registro de saturación, ven cómo va aumentando la saturación y pasa de 75%, ¿no?, a cerca de 95, 96, 97, hasta 100% a medida que van pasando los minutos. Y si ustedes ven, recién aproximadamente entre los 5 y los 10 minutos es que se logran niveles de saturación por encima del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños se ponen rosados aproximadamente en ese momento. Entonces uno tiene que conocer esto para saber esperar y no actuar innecesariamente. Un bebé que a los 3 minutos no está rosado, no necesita que le coloquemos oxígeno, porque nosotros ya sabemos que a los 3 minutos la mayoría de los bebés saturan 85%. Entonces, eso es un dato importante para tomar decisiones sobre ese recién nacido.
La ligadura precoz y tardía en niños de término entre el 2012 y 2019 en nuestra maternidad fue de la siguiente manera. Ustedes ven ligadura oportuna, que es en verde, y ligadura precoz, ¿no?, que es en rojo. Y no solamente tiene un efecto sobre la adaptación a la vía extrauterina, en el sentido de que toda esa sangre que pasa permite estabilidad hemodinámica al momento del nacimiento. Hay trabajos que muestran que disminuye la anemia de la lactancia del lactante, porque en realidad aumenta los depósitos de hierro del recién nacido, pero también tiene un efecto sobre el peso al nacer, porque toda esa sangre que nosotros le pasamos al recién nacido es volemia, y esa volemia pesa y mejora el peso al nacer. Y acá vemos bebés que nacen desde 32 semanas hasta 41 semanas, como la ligadura oportuna les da para cada una de la edad gestacional mejores pesos al nacer. Y ustedes saben, porque ya vieron en las clasificaciones, que el mejor peso al nacer, ¿no?, tener un buen peso al nacer, mejora de alguna manera la morbimortalidad de ese niño. ¿Por qué? Porque, bueno, te aleja de los grupos de riesgo que tienen que ver muchas veces con el peso. No es lo mismo nacer de 32 semanas y pesar 2 kilos que nacer de 32 semanas y pesar 1,5 kilos, ¿no? Ustedes eso ya lo vieron en clasificación, y cuando vieron lo de los grupos de riesgo, saben que el peso al nacer es un elemento que pesa la morbimortalidad de ese recién nacido. O sea que mejorar el peso al nacer a través de la transfusión placenta-neonato es un elemento protector que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de conductas adecuadas, uno se imagina que cuando va a recibir un bebé es como que va y lo agarra y lo sacude, como a veces vemos en videos o se hacía antes, o nos cuentan nuestras madres que así fue nuestro nacimiento, pero ahora sabemos que eso no es el beneficio. El beneficio es observar la adaptación a la vía extrauterina, poder individualizar los procesos fisiológicos que se suceden en esa etapa y actuar en consecuencia si algo se va de lo normal. Ustedes ven, este es un nacimiento de hace años acá en el hospital, creo que es del 2010, pero ahora sigue siendo igual, por más que los implementos sean un poco más modernos, que la madre está pariendo a su bebé y lo colocamos en esta mesa de recepción mientras se produce la transfusión a través del cordón umbilical de sangre desde la placenta al recién nacido. Colocar el bebé acá y que no esté en brazos de la madre inmediatamente nos permite poder observarlo y poder observar los movimientos sutiles de la respiración, poder observar el cambio de color de la piel, poder observar los movimientos espontáneos del niño, la apertura ocular, todos eventos fisiológicos que hacen a la transición a la vía extrauterina. Y una vez que se produce la transfusión placenta-neonato y ligamos el cordón, nosotros le damos el bebé a la mamá para el contacto, si la mamá quiere, y conocerlo y ponerlo sobre su pecho. Si ustedes ven, el neonatólogo en realidad tiene las manos de alguna manera juntas, y lo único que está haciendo en este momento es observar la transición a la vía extrauterina. Y eso nos permite asegurar una asistencia sin iatrogenia, asegurar una asistencia sin intervenciones innecesarias. Entonces, estamos acompañando la transición y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Observar la transición fisiológica, realizar examen físico completo. El examen físico tiene una parte que es esta inicial de observación de la transición. Y bueno, y una vez que se produce la ligadura, nosotros colocamos el bebé luego de que está con la mamá en una superficie con luz donde podamos observar bien y completamos el examen físico auscultando y haciendo todo el examen físico completo en el momento del nacimiento, como ya lo vieron en clase. Es importante la antropometría, pero no es una urgencia, uno la tiene que hacer, pero en realidad si la madre quiere estar más tiempo con el recién nacido UPA y el bebé está bien, en realidad lo que hay que un poco respetar son los deseos de la familia. Y bueno, hay algunas intervenciones específicas que sí tenemos que hacer, que es evitar la hipertermia y la hipotermia. Eso lo logramos con un ambiente térmico adecuado,
Vigilar la temperatura ambiente es algo importante. El uso de las termocunas, que es eso que yo les mostré ahí en la sala de nacer, que tiene una fuente de calor y permite de alguna manera mantener la temperatura en el ambiente inmediato al niño y evitar las pérdidas de calor. Mejora la morbimortalidad, ¿tá? Y eso, la hipotermia en un recién nacido sano, es un factor de riesgo independiente de morbimortalidad. O sea que mantener la temperatura corporal en una temperatura adecuada es un elemento protector importante. La administración de vitamina K es una conducta que se hace al nacimiento, es para la prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, la clásica y la tardía. La aplicación de eritromicina oftálmica, que es para la prevención de la oftalmia del recién nacido. Y alimentar a pecho directo en la primera hora de vida es un factor protector. Y lo otro es promover separación cero. ¿Qué quiere decir esto? Asegurarnos de que ese recién nacido quede junto a su familia desde el momento del nacimiento y que nunca haya separación. Obviamente que algunos bebés que necesitan cuidados especiales y áreas de internación como el CTI, etcétera, muchas veces, bueno, es difícil mantener la separación cero porque por ahora no tenemos salas de internación conjunta de CTI y madre-hijo. Pero en algún momento va a haber y bueno, y estamos trabajando para promover la separación cero incluso en esas situaciones. Nuestras sugerencias entonces son observar el momento de la transición a la vida extrauterina, respetando la etapa fisiológica y ajustando las conductas según las necesidades de cada recién nacido, incorporar conductas beneficiosas para el recién nacido como es la ligadura oportuna de cordón y la asistencia mínimamente invasiva, promover la participación de la madre en la observación del nacimiento, sabiendo que el parto se completa una vez finalizada la circulación placentaria, evitar la separación de la madre del recién nacido durante la asistencia. Esta conducta ha mostrado notables beneficios. Es importante, muy importante, explicarle a la familia qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos observando. Las mamás se quedan mucho más tranquilas cuando ellas observan la adaptación inicial a la vida extrauterina y eso es fundamental. Explicarles, ves que tu bebé empezó a respirar, ves que empezó a cambiar de color, eso les da mucha seguridad y también nos da a nosotros seguridad para que una vez que se produce la ligadura de cordón poder entregarle a esa familia el recién nacido y de alguna manera compartan ese momento íntimo sin que nosotros estemos haciendo intervenciones sobre el regazo de la madre, porque muchas veces lo que sucede es que si nosotros inmediatamente ponemos el recién nacido sobre el pecho materno, como tenemos que observar qué es lo que está pasando con ese recién nacido, hacemos intervenciones sobre el recién nacido que está a upa de la madre. Y en realidad eso no es ni lo más seguro para el bebé ni lo más seguro para la mamá. Lo más adecuado es poder observar la transición, una vez que esta se sucede, la transición inicial, entregarle el bebé a la madre para que compartan en la intimidad de esa familia ese momento tan especial que es el nacimiento, estando todos tranquilos y seguros de que la adaptación se dio de manera adecuada.